Buenos días a todos. Para dar continuidad a los ciclos de seminarios en nuestro servicio, el día de hoy traemos el tema cáncer de páncreas, actualización y manejo quirúrgico, dado por mi persona y bajo la tutoría de la doctora Estrella Espacio. Para el año 2018, en los Estados Unidos fueron diagnosticados 55.440 personas con cáncer pancreático en los Estados Unidos, con unas 43.330 muertes por esta misma causa. El carcinoma de páncreas representa la cuarta causa de muerte relacionada a cáncer en los hombres, solo después del cáncer de pulmón, próstata y cáncer colorectal. Y la cuarta causa también de muerte relacionada a cáncer en los pacientes femeninos, después del cáncer de pulmón, mama y cáncer colorectal. Además, se proyectó que para el presente año el adenocarcinoma pancreático superara al cáncer colorectal, como la tercera causa de muerte asociada a cáncer. El riesgo del adenocarcinoma pancreático aumenta a partir de los 50 años y la media de diagnóstico se encuentra aproximadamente a los 70 años. Lamentablemente, a pesar de los avances en el manejo de esta patología, la sobrevida a los 5 años aún persiste por debajo del 7%, principalmente pues porque el diagnóstico es bastante tardío o en estados bastante avanzados. De allí pues la importancia en que conozcamos bien este tema y que además podamos identificar los factores de riesgo que nos permitan en la medida de lo posible, lograr un diagnóstico temprano y, por supuesto, que permite una terapia oportuna. Dentro de los factores de riesgo no genéticos, se han identificado múltiples factores de riesgo asociados a esta patología, tanto genéticos como adquiridos. El principal factor de riesgo adquirido, es el consumo de tabaco, de cigarrillos, con un riesgo relativo de 2. En segundo lugar, podemos encontrar la obesidad, probablemente pues por la tumorogénesis que está asociado al excesivo tejido adiposo y a la alteración en el metabolismo de la glucosa producto de lo mismo, con un riesgo relativo de 1.4 a 2.2. Eh, Además, un metaanálisis o varios metaanálisis han demostrado la asociación entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 con el adenocarcinoma pancreático, con un riesgo relativo de 1.4 y 2.2 respectivamente. Y dentro de otros factores de riesgo también atribuibles encontramos la infección por Helicobacter pylori, el grupo sanguíneo O positivo y el consumo excesivo de carnes rojas con riesgos relativos de 1.5, 1.4 y 1.1 respectivamente. La gran mayoría de los carcinomas pancreáticos, más del 80%, se deben a mutaciones esporádicas, pero solo un 5 o 10% de los casos de adenocarcinoma pancreático están asociados a un cáncer pancreático familiar. Este se define como la presencia de al menos 2 familiares en primer grado con adenocarcinoma pancreático. Está asociado a una mutación principalmente en el gen BRCA2, que es la más común. Otros síndromes familiares asociados al carcinoma de páncreas encontramos la pancreatitis hereditaria, el síndrome de Peutz-Jeghers con un riesgo relativo de 132, el síndrome de cáncer de mama ovario, al que está asociado a una mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 con un riesgo relativo de 3.5. Además encontramos el síndrome familiar de melanoma múltiple atípico con un riesgo relativo de 32 y el síndrome de Lynch o cáncer colorectal no asociado a pólipos con un riesgo relativo de 9. Son múltiples las combinaciones en las mutaciones genéticas que están asociadas al carcinoma pancreático, pero pueden agruparse en 3 principales grupos, como son la mutación en la activación de los oncogenes, predominantemente el KRAS, inactivaciones en los genes supresores de tumor, como lo son el TP53, el P16, CDKN2A y el SMAD4. Y además, o por último, encontramos la inactivación de los genes de mantenimiento del genoma, como lo son el HMLH1 y la MSH2. Perdón.
En la histopatología, bueno, el cáncer pancreático puede provenir tanto del parénquima exocrino como endocrino de la glándula. Sin embargo, más del 95% de los tumores son del tejido o provenientes del tejido exocrino. Y de estos mismos, más del 80% son adenocarcinomas ductales. Es por esto que en este tipo de cáncer particularmente es que haremos énfasis en el transcurrir de este seminario. Los tumores neuroendocrinos ocupan solo el segundo, o son la segunda causa más frecuente, pero representan menos del 5% de los cánceres pancreáticos. También hay otras variedades histológicas, histopatológicas, eh, muy poco frecuentes, como serían el carcinoma de no escamoso y además el carcinoma indiferenciado asociado a células osteoclásticas gigantes, que como dije son muy frecuentes, pero están asociados a un muy mal pronóstico. Toda lesión mucinosa del páncreas tiene un potencial de progresar a la malignidad. Y dentro de las principales lesiones precursoras encontramos la neoplasia intraepitelial pancreática, microscópica, la neoplasia intraductal papilar mucinosa y la neoplasia cística mucinosa. Las lesiones que no son mucinosas tienen un muy bajo potencial, o prácticamente no tienen potencial de malignidad. Dentro de la clínica y paraclínica de esta patología, bueno, sabemos que la clínica inicial es poca y es inespecífica. Por lo tanto, el diagnóstico siempre en estadios bastante avanzados. Los síntomas iniciales son resultados del efecto de masa del tumor y por supuesto dependerán de la ubicación del tumor. Los principales síntomas asociados son ictericia en aquellos tumores que estén ubicados en la cabeza del páncreas, dolor abdominal, esteatorrea, pérdida de peso y en las fases más avanzadas puede presentarse como cuadros de obstrucción intestinal alta. Dentro de los paraclínicos que podemos solicitar ante la sospecha de algún paciente con adenocarcinoma pancreático, tenemos el marcador tumoral CA199 o antígeno carbohidrato CA199. Él es importante saber que no es útil como un método de screening, pero es utilizado como un monitor de respuesta al tratamiento. Puede elevarse en cualquier causa de obstrucción de la vía biliar y por tanto siempre debe correlacionarse con los niveles de bilirrubina. Los niveles altos del CA199, en conjunto con otros hallazgos, pueden aumentar la especificidad para el diagnóstico de estos pacientes. Hubo un análisis retrospectivo de aproximadamente 150 pacientes eh, con sospecha de carcinoma pancreático que fueron llevados a mesa operatoria. Se logró demostrar que la combinación de niveles de séricos de CA199 mayores a 37 unidades mililitros más la pérdida de más de 20 libras de peso y niveles de bilirrubinas mayores a 3, fueron asociados en un 100% con cáncer pancreático, con un valor, siendo esto ahora pues, un valor predictivo con un 100% de sensibilidad. La tomografía axial computarizada pues persiste siendo como la modalidad de diagnóstico más importante en estos pacientes o en los pacientes con la sospecha de un cáncer pancreático. Permiten, por supuesto, determinar el tamaño, la ubicación de la lesión y además si hay o no afectación de vasos o la relación que tiene el tumor con la vasculatura mesentérica, por supuesto, además de determinar la presencia o no de metástasis. Y, por supuesto, la estadificación según el TNE. En el MD Anderson Cancer Center y además en las guías de la NCCN, para el manejo del adenocarcinoma pancreático se utiliza o se establece un protocolo de estudio de la tomografía bastante detallado, basado en un checklist que permite evaluar pues, a detalle cada una de las características o hallazgos tomográficos que son necesarios para posteriormente definir la conducta a seguir. Importante decir, obviamente, que el estudio debe incluir una fase arterial pancreática y una fase venosa portal. Este checklist, como mencioné anteriormente, según las guías de la NCCN, se basa en 4 grandes ítems principalmente. En primero, una evaluación en la morfología del tumor, donde se logra evidenciar la apariencia del mismo, el tamaño en centímetros, en su mayor diámetro, la ubicación, si es en cabeza, cuerpo uncinado, cuello o en cuerpo y cola, la interrupción del conducto pancreático y la dilatación o no del mismo, y la interrupción abrupta del árbol biliar
con dilatación o no proximal de la misma. En segundo lugar, una evaluación arterial que incluye la valoración de lo que sería la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco y la arteria hepática común. Eh, También la presencia, si hay o no, de alguna variante anatómica arterial. Y se evalúa principalmente la presencia del contacto del tumor con dichos vasos, el grado del contacto del tejido con el vaso, si afecta más del 180% de la luz del vaso, el grado de la atenuación, también si afecta más del 180 grados de la luz del vaso, la presencia de estrechamiento de la luz del vaso, si hay afectación o no de la primera rama de la arteria mesentérica superior, o si hay afectación de la bifurcación de la arteria hepática. Por supuesto, de haber alguna variante anatómica, describir la misma y la afectación que tiene el tumor sobre dicho vaso. En tercer lugar, tenemos la evaluación venosa, donde se hace una valoración exhaustiva de lo que sería la afectación de la vena porta, de la vena mesentérica superior, y además se evalúa la presencia de trombosis venosa o la presencia de venas colaterales. También se evalúa en cada uno de estos vasos la presencia de contacto del tumor con dichos vasos, el grado de contacto, si es mayor o afecta más del 180 grados de la luz del vaso, el grado de atenuación y si hay estrechamiento de la luz. Por último, se realiza lo que sería una evaluación extrapancreática, determinando la presencia o no de lesiones en hígado, la presencia de nódulos peritoneales o en el epiplón, la presencia de ganglios linfáticos sospechosos y si hay afectación extrapancreática o de órganos vecinos. Por último, pues lo que sería una impresión global, describiendo si hay afectación de algún vaso, cuál sería el vaso involucrado y la extensión del mismo, y si hay o no presencia de metástasis y cuál sería la ubicación de la misma. La ecoendoscopia, bueno, para el manejo del cáncer pancreático es muy utilizado por la Sociedad Europea de Oncología Médica. Actualmente para ellos es muy útil o lo consideran muy útil o utilizado en la estadificación del adenocarcinoma, aunque su uso es limitado para la detección de los ganglios linfáticos metastásicos, presentando una sensibilidad del 69% y una especificidad del 81%, pero resultando muy útil en la detección de la invasión vascular, con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 91%. Por lo tanto, es utilizado como un predictor de resecabilidad, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 86%. Sin embargo, las guías de la NCCN no lo recomiendan como un protocolo, como parte del protocolo estricto en la estadificación de esta patología, sino bajo su utilidad principalmente para la toma de biopsias con función por aguja fina a través del puerto de trabajo del equipo. La resonancia magnética, bueno, es útil en la detección de lesiones hepáticas que no pueden ser definidas o con las cuales hay dudas en la tomografía, y es preferible su uso en neoplasias quísticas del páncreas, y tiene como ventaja además que permite una mejor evaluación de la anatomía biliar. A continuación podemos observar un diagrama establecido por la Sociedad Europea de Medicina Oncológica para el protocolo de estudio y la decisión multidisciplinaria en aquellos pacientes con la presencia de una masa tumoral pancreática. Principalmente se basa su estudio, su inicio con la realización de la tomografía computarizada, donde podemos observar tres principales resultados. La presencia de una lesión que sea resecable, por supuesto, sin la presencia o sin evidencia de metástasis, una enfermedad que esté localmente avanzada y pacientes con enfermedad ya metastásica. La ESMO utiliza como parte de su protocolo el uso del ultrasonido endoscópico. En aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada se realiza la ecoendoscopia, como mencioné anteriormente, para realizar toma de la biopsia y poder determinar el tipo histológico. Y en aquellos pacientes en los que haya presencia de metástasis en la tomografía, pues se puede realizar una biopsia, sea por la laparoscopia, de alguna de las lesiones metastáticas.
En aquellos pacientes con la tomografía con una lesión resecable sin metástasis que se le realiza el ultrasonido endoscópico, tenemos 4 escenarios posibles. Primero sería la confirmación de la resecabilidad, para lo cual pues no habría que tomar ningún tipo de biopsia, sino se iría a una cirugía inmediata. En aquellos pacientes en los que se logre evidenciar un tumor borderline, estaría indicada la toma de biopsia. En aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada, también la toma de biopsia. Y en pacientes con metástasis también, principalmente la toma de biopsia. Como mencioné anteriormente, este protocolo de la Sociedad Europea toma bastante en cuenta o lo utiliza como parte de su manejo el uso del ultrasonido endoscópico, pero las guías de la NCCN no lo utilizan como parte rutinaria, sino solo para el uso de tomas de biopsia en algunos casos particulares. Bueno, siempre por supuesto debemos conocer lo que sería la clasificación TNM, eh, dentro de T las características propias del tumor. Un T1 sería aquel tumor que mide menos de 2 centímetros, un tumor T2 entre 2 y 4 centímetros en su mayor dimensión o su mayor diámetro, tumor T3 que tenga un diámetro mayor de 4 centímetros, y T4 es aquel tumor, sin importar el tamaño del mismo, en los que se ven involucrados el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior o la arteria hepática común. Los ganglios, la presencia de ganglios, el N, sea N0, disculpen, eh, sin la presencia de nódulos metastásicos, nódulos linfáticos metastásicos, N1, en la presencia de metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos, y N2, más de 4 ganglios linfáticos. Por supuesto, M, la M0, sin evidencia de metástasis, y N1, la presencia de metástasis. Ahora bien, el drenaje biliar preoperatorio, ¿se debe o no se debe hacer? Históricamente, pues se ha pensado que la presencia de ictericia en los pacientes está asociada a un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias, por lo que anteriormente se utilizaba siempre el drenaje biliar preoperatorio de manera prácticamente rutinaria. Sin embargo, a partir del 2010, un estudio multicéntrico holandés logró evidenciar que el drenaje biliar está asociado a mayor cantidad de complicaciones postoperatorias en comparación con aquellos pacientes a los que no se les realizó, con un 74% versus un 39% respectivamente. Por lo tanto, pues no debe realizarse de manera rutinaria y su aplicación se deja a ciertas indicaciones bastante estrictas, que serían el paciente con la presencia de una colangitis activa, pacientes en los que la resección quirúrgica va a ser posterior a las 2 semanas, y aquellos pacientes que tengan niveles de bilirrubinas mayor a 250 milimoles litro o más de 15 miligramos de cilitro. A su vez, este mismo estudio multicéntrico holandés demostró que hay menor tasa de complicaciones en aquellos pacientes en los que se les realizó o se les colocó un drenaje o stent metálico versus los stent plásticos, con un 24 versus 46% respectivamente y un valor de P de 0.01. Bien, ahora basándonos en la tomografía, en el estudio extensivo que hicimos del estudio tomográfico, tenemos 3 principales escenarios. En primer lugar, sería la enfermedad resecable, en lo que desde el punto de vista arterial hay un tumor sin contacto arterial. No hay afectación ni del tronco celíaco, ni de la arteria mesentérica superior o de la arteria hepática común. Y desde el punto venoso tampoco hay hay un tumor que no está en contacto con la vena mesentérica superior o la vena porta, o afecta menos del 180% de lo que sería la circunferencia de la vena. ¿Okay? Como en estos dos casos que podemos ver en la imagen. Acá podemos observar cómo no hay afectación ni de la arteria aorta, ni de la arteria mesentérica superior, ni la vena mesentérica superior. Otro de los escenarios posibles son los tumores con resecabilidad borderline. Desde el punto de vista arterial son definidos como aquellos, en los tumores de cabeza de páncreas y proceso uncinado, tumores sólidos con afectación de la arteria hepática común, pero sin extensión al tronco celíaco o la bifurcación de la arteria hepática, lo que va a permitir la resección y la reconstrucción completa y segura.
Además, aquellos tumores sólidos en contacto con menos del 180 grados de la arteria mesentérica superior. Y por supuesto se debe evaluar o la presencia, o se encuentran dentro de este grupo la presencia de variantes anatómicas arteriales y por supuesto si están en contacto con el si está en contacto esta variación anatómica con el tumor y si puede afectarnos o no el plan quirúrgico. En los tumores de cola, de cuerpo y cola de páncreas, la presencia de un tumor sólido que esté en contacto con menos de 180 grados del tronco celíaco, un tumor sólido que esté en contacto con más de 180 grados del tronco celíaco, pero en los que no haya afectación de la arteria aorta ni la arteria gastroduodenal. Aunque esto persiste siendo aún hoy día bastante controversial porque hay algunos cirujanos especialistas que no están de acuerdo con este criterio. Desde el punto de vista venoso, todo tumor sólido que esté en contacto con la vena mesentérica superior o la vena porta de más de 180 grados y un tumor sólido que esté en contacto con la vena cava inferior. Acá podemos observar cómo hay afectación de la vena mesentérica superior y una afectación de la arteria mesentérica superior, pero representa menos del 180 grados de la luz del vaso. Por último, el escenario más sombrío, lo que serían los criterios de irresecabilidad, principalmente la presencia de metástasis a distancia, como podemos observar en la imagen, múltiples focos de metástasis a nivel del parénquima hepático. En los tumores que serían de cabeza de páncreas o proceso encimado, un tumor sólido que esté en contacto con más de 180 grados de la arteria mesentérica superior, o un tumor sólido que esté en contacto con más de 180 grados del tronco celíaco, o que el tumor esté en contacto con la primera rama yeyunal de la arteria mesentérica superior. En los tumores de cuerpo y cola, un tumor sólido en contacto con la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, y un tumor sólido que esté en contacto con el tronco celíaco y la aorta. Desde el punto de vista venoso, en los tumores de cabeza de páncreas o del proceso uncinado hay afectación de la vena mesentérica superior o de la vena porta que sea irreconstruible debido a la afectación del tumor por oclusión. Esta oclusión puede ser propia del tumor por la presencia de trombos y la presencia del contacto con la rama yeyunal más proximal. En tumores de cuerpo y cola, lo que sería la afectación igual de la vena mesentérica superior, la vena porta, que sea irreconstruible por afectación del tumor u oclusión, sea propia del tumor o por compresión extrínseca del tumor o por la presencia de trombos. Como podemos observar en la imagen, se ve una afectación casi total de lo que sería la vena mesentérica superior. Ok, ahora vamos con lo que sería el tratamiento de la enfermedad resecable. La cirugía en sí representa el único tratamiento curativo de esta patología y se realiza como manejo inicial en el grupo de pacientes con enfermedad con criterios de resecabilidad. Lamentablemente, pues solo es posible menos del 20% de los pacientes. El procedimiento a realizar, por supuesto, va a depender de la ubicación del tumor. En aquellos tumores que se encuentren ubicados en cabeza de páncreas, pues se realiza una pancreaduodenectomía o procedimiento de Whipple, que incluye, como sabemos, antrectomía, pancreatectomía, duodenectomía y resección del tercio distal del colédoco. O la versión modificada en la cual hay preservación pilórica, procedimiento que es el más utilizado en nuestra institución. En aquellos tumores que están ubicados en cuerpo y cola, lo que está indicado es la pancreatectomía corpocaudal más la esplenectomía. El objetivo siempre va a ser obtener resecciones R0, que está definida como la presencia de márgenes de la pieza operatoria mayores a 1 milímetro. Las guías de la NCCN y de la ESMO también recomiendan el uso de cortes congelados o a nivel de la cabeza de páncreas y la vía biliar principal para garantizar esta resección R0. Ahora bien, estamos ante la presencia de un paciente que va a ser o que es llevado a mesa operatoria y se le va a realizar un procedimiento de Whipple. Debemos, al abordar cavidad, seguir ciertos pasos transoperatorios para determinar la resecabilidad. ¿Qué se debe hacer? Se debe descartar la afectación del tumor, de lo que sería del ángulo de Treitz, la vena porta, los vasos mesentéricos, la vena cava y el eje portomesentérico. Este último, el tumor no debería sobrepasar al mismo.
Y por supuesto, la presencia de lo que serían afectaciones a distancia, como son metástasis hepática, carcinomatosis o la presencia de ascitis. Todos estos pasos deben ser llevados a cabo al inicio de la cirugía para poder determinar la resecabilidad del mismo, del tumor. Bien, este, para ayudar en la organización de lo que sería este procedimiento que es tan complejo y así lograr minimizar lo que sería el tiempo operatorio y tener lo que sería un plan operatorio bastante claro, el MD Anderson Medical Center describe 6 pasos bien definidos para lograrlo. En primer lugar estaría lo que sería la maniobra de Cutterback. Se define como primer paso, primero la entrada a la transcavidad a través de un plano vascular entre lo que sería el aumento mayor y el mesocolon transverso. El colon derecho es maniobrado, es movilizado con la maniobra de Cutterback y el peritoneo visceral del ligamento del trace también se debe disecar, lo que va a facilitar la movilización del colon derecho y el intestino delgado. Además que por supuesto nos expone el duodeno. La porción infradiafragmática de la vena mesentérica superior se logra identificar siguiendo lo que sería el curso del tronco gastrocólico o de la vena cólica media hasta la raíz del mesenterio. En segundo lugar, lo que sería la maniobra de Kocher, que permite movilizar el duodeno y la cabeza del páncreas hasta el nivel de lo que sería la vena renal izquierda. El tercer paso sería la disección portal, que permite exponer la arteria hepática hasta el origen o el inicio de la arteria gastroduodenal. Posteriormente esta pues se debe ligar y cortar. Se realiza posteriormente lo que sería la colecistectomía y la sección del conducto hepático, el cual debe seccionarse lo más proximal a la unión del conducto cístico. Esto nos va a permitir la exposición de la vena porta principalmente. Como cuarto paso, se realiza la antrectomía y en aquellos casos en los que se va a realizar preservación pilórica, el duodeno debe ser seccionado a 1 a 2 centímetros distal al píloro. Quinto paso sería realizar la resección del yeyuno a 10 centímetros aproximados del ángulo de Trey. Por supuesto, la ligadura corte del mesenterio del duodeno y del yeyuno, lo más cercano a lo que sería la arteria aorta. El duodeno y el yeyuno se deben rotar por debajo de los vasos mesenterios. Y como último paso se describe la sección del páncreas a la altura o al nivel de la vena porta. La pieza se va a separar de la vena mesentérica superior, ligando todas las venas tributarias que van al proceso uncinado y a la cabeza pancreática, y posteriormente pues se expone lo que sería la arteria mesentérica superior, la cual se debe esqueletizar, perdón, hasta lo que ellos describen como un plano periadventicio hasta el origen de la aorta, lo que va a permitir una resección R0 o con criterio oncológico. Y bueno, finalmente se logra retirar lo que sería la pieza del abdomen. También describen 4 pasos quirúrgicos para una reconstrucción estándar. Los 4 principales se deben realizar en lo que sería sentido contrario a lo que se hizo durante la disección. En primer lugar, lo que sería una pancreático yeyunostomía término lateral. En segundo, una hepático yeyunostomía término lateral. En tercer lugar, una duodeno-yeyunostomía terminolateral o también se puede realizar una gastro-yeyunostomía en el caso de que se haya realizado el Whipple modificado. Y por último, está descrita la colocación de los tubos de gastrostomía, tubos de yeyunostomía y la colocación de los drenajes según la preferencia del cirujano. Sin embargo, lo que sería el MD Anderson Medical no realizan las gastrostomías de manera rutinaria y las yeyunostomías solo se utilizan como alimentación en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desnutrición. Es importante también recordar que dentro de otros los métodos de reconstrucción se puede realizar lo que sería una pancreático gastrostomía. Ok, el siguiente estudio llamado adenocarcinoma ductal pancreático, existen diferencias entre las resecciones R1 versus tumores localmente avanzados y resecables. Fue un estudio retrospectivo realizado desde enero del 93 hasta el año 2018, incluyendo un total de 1.705 pacientes con adenocarcinomas pancreáticos ductales. A 1.084 pacientes se les realizó exploración quirúrgica y de ellos solo a 157 pacientes se les realizó resección R1. Se logró evidenciar que en los pacientes en los que se les realizó o se realizó resecciones R0,
como dije, que son de 1 milímetro, presentaron una supervivencia mayor de 23 meses en comparación a 14 meses en aquellos pacientes en los que se realizó una resección RU. Además, se logró evidenciar una mayor sobrevida de 35 meses, perdón, en los pacientes con resecciones R0 amplias, es decir, mayores de 1 milímetro, en comparación con 14 meses para aquellos pacientes con resecciones R0 cercanas, de solo 1 milímetro. Ahora bien, la linfadenectomía. En el carcinoma de páncreas no están recomendadas las linfadenectomías amplias. Las linfadenectomías estándar incluyen para la pancreatoduodenectomía los niveles 6 y 7, que serían supra-infrapilóricos, nivel 8, a nivel de la arteria hepática común, el nivel 12, que sería el pedículo hepático, el nivel 13, borde inferior y posterior de la cabeza del páncreas, 14, lo que sería el lado izquierdo de la arteria mesentérica superior, y el nivel 17 en la superficie anterior de la cabeza del páncreas. Para la pancreatectomía corpocaudal, los niveles ganglionares a disecar serían el nivel 10, que sería el hilo esplénico, el 11, que sería la arteria esplénica, y lo que serían los ganglios que se ubican en el borde inferior del páncreas. Una linfadenectomía adecuada con criterio oncológico siempre debe incluir al menos 15 ganglios linfáticos. Bien, en los tumores borderline, Katz propuso lo que sería una clasificación en 3 subtipos, lo que serían A, B y C. A, basándose en los hallazgos anatómicos específicos según los hallazgos en la tomografía. B, de biología, en los que se encuentran hallazgos sospechosos extrapancreáticos, sean lesiones hepáticas indeterminadas, niveles de CA19 mayores a 1000 unidades mililitros, pero con bilirrubinas normales, y pacientes con biopsia positiva de ganglios linfáticos. Y C, en aquellos pacientes, o valorando lo que sería la condición o el status performance del paciente, donde encontramos lo que sería pacientes con edad avanzada, mayor a 80 años, la presencia de múltiples comorbilidades y un mal status performance, una clasificación ECOG mayor o igual a 2. Un estudio con una muestra de 160 pacientes con tumores borderline, en los cuales se inició o se dio tratamiento inicial, quimioterapia o quimiorradiación, se evidenciaron posteriormente rangos de resección posteriores de 38% para el grupo A, 50% para el grupo B y 38% para el grupo C. Lamentablemente, bueno, aún en la actualidad el tratamiento de los pacientes con tumor borderline sigue siendo algo controversial. La recomendación actual incluye dentro del tratamiento el uso de quimioterapia con el esquema FOLFIRINOX, el cual incluye lo que sería leucovorina, 5-fluorouracilo, irinotecan y oxaliplatina, más el uso de quimiorradiación, radioterapia de eje externo a 50 centigrade, más el uso de capecitabina, y posteriormente la cirugía según la respuesta al mismo. En aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada, pacientes, como ya sabemos, con tumores no metastásicos, pero que no tienen criterios de resecabilidad o no están en borderline, lamentablemente tiene una sobrevida media solo con el uso de quimioterapia de solo 16 meses. El tratamiento estándar anteriormente era el uso de capecitabina por 6 meses, pero la recomendación actual de la NCCN se basa en el estatus performance del paciente. Aquellos que tengan un buen estatus, el uso de quimioterapia con FOLFIRINOX o gencitabina más paclitaxel, y en aquellos con mal estatus performance, el uso de gencitabina o capecitabina. En los pacientes con enfermedad metastásica, la recomendación actual de la NCCN es el mismo de la enfermedad localmente avanzada. En aquellos pacientes con un buen estatus performance, el uso de FOLFIRINOX o gencitabina más paclitaxel, y en los pacientes con un mal estatus performance, el uso de gencitabina o de capecitabina. Dentro de los cuidados paliativos a este grupo de pacientes, bueno, en el caso de la obstrucción biliar está recomendado principalmente la colocación de un stent metálico de manera endoscópica. Si la obstrucción es intestinal o duodenal por crecimiento intraluminal del tumor, es preferible el uso de la colocación de stent metálicos endoscópicas sobre la cirugía. Y bueno, para el manejo del dolor, lo que sería el bloqueo del plexo celíaco endoscópico, que es preferible sobre el percutáneo. Para culminar lo que serían las estadísticas de nuestra institución, en la morbilidad
aportada por el Servicio de Estadísticos, el Departamento de Estadísticas, se logró evidenciar desde el año o el periodo de 2010 al 2020 6 tumores de cabeza de páncreas y solo 2 tumores de cuerpo y cola de páncreas, perdón, probablemente asociado a un subregistro de la misma. Y bueno, los procedimientos realizados en nuestra institución para el año 2018, un procedimiento de Whipple, en el año 2019 2, y en este año, o en el presente año, un procedimiento. Pancreatectomías corpocaudales, en el año 2018 no están descritos ninguno, en el año 2019 uno y en el 2020 uno. Muchísimas gracias. Ahora damos inicio. Si alguno de los residentes o especialistas tienen alguna duda o comentario, pueden hacer. Bueno, abrimos el derecho de palabra para luego yo cerrar. Doctor Concho, doctora Elubia. Buenos días. Tengo una duda en la diapositiva que pusiste, doctor Trejo, sobre el drenaje biliar preoperatorio, que en la conclusión pusiste 3 indicaciones, pero quisiera que volvieras a poner esa diapositiva. Cuando hablabas de drenaje biliar preoperatorio, al principio no especificaste si era quirúrgico o endoscópico. Después a la final especificaste que era endoscópico cuando había un nivel de bilirrubina elevado, cuando había colangitis y la tercera causa no me acuerdo, pero al principio recomendaba que no se hiciera porque trastornaba la evolución quirúrgica posterior. Eso era cuando se hacía paja. Exacto. Dice, no debe realizarse de rutina. Claro, después, a la final, en la siguiente diapositiva, pusiste que se usa en colangitis, en bilirrubina mayor de 250, o que se planifique la cirugía a las 2 semanas. Ok, se sobreentiende que eso va a ser endoscópico, ¿no? Un drenaje preoperatorio endoscópico, ¿o estoy equivocado, doctor Trejo? Buen día, doctor. Así mismo como usted lo indica, doctor. Por supuesto, el drenaje biliar debe hacerse mediante endoscopio. Y como lo mencioné, bueno, anteriormente era muy utilizado, pero actualmente las indicaciones son bastante puntuales, las que vemos ahí en pantalla. En nuestro caso particular, pues lamentablemente casi la mayoría de los pacientes van a hacerse una resección quirúrgica posterior a las 2 semanas, ya que hay que conseguir los insumos y todo pues lo que se debe lograr antes de poder llevar al paciente a mesa operatoria. Prácticamente todos los pacientes que manejemos nosotros, pues deberían ser realizado la colocación del drenaje biliar endoscópico y bueno, como dice en la parte inferior, pues que está corroborado que es mejor el uso de stent metálicos o el uso de stent plástico. Ok, ahora, estoy entendiendo que tenemos el recurso, y si no lo tenemos hay que enviarlo al recurso del drenaje endoscópico, si no lo tenemos a la mano. Ok, vete ahora a la diapositiva de los pasos de la resección pancreática, que tenía como un reloj de primero esto, porque hay una parte donde los casos que le he ayudado a la doctora Estrella Uzcategui, generalmente ella no hace una maniobra de Cattell como tú la describes, ¿no? Yo he visto eso en los libros, que hacen un Cattell, una maniobra de Cattell para descubrir la tercera y hasta la cuarta porción del duodeno, para visualizar, como quien dice, desde el lado derecho, los vasos cólicos medios y la llegada de la mesentérica, perdón, el trayecto de la vena o de los vasos mesentéricos superior, ¿no?
me he fijado que en ese primer paso que tú hablas de maniobra de Cattell, ella hace una manera de coger, en lo que yo he ayudado, de pronto, no sé, qué otra técnica habrá adoptado. Y después ella insiste mucho en descubrir el ligamiento gastrocólico para buscar el borde inferior del cuello pancreático, buscar el pulso de la cólica media, buscar el pulso de la arteria mesentérica superior. Me he fijado que ese es el primer paso que ella hace, por supuesto. Ella hace la maniobra de coge, pero el Cattell, lo que yo le he ayudado a ella, no sé si me equivoco, doctora Estrella, yo me he fijado que usted insiste mucho en esa parte más que un Cattell. El Cattell es como ver una perspectiva de otro lado, eso, porque una vez yo adelanté una vez en una cirugía esa maniobra de Cattell, guiándome por este reloj que usted está describiendo, este reloj, estos pasos, y cuando ella entra a la cirugía, mira, hubo una desorientación por parte de la doctora en ese momento, porque me manifestó que ella no hacía ese Cattell así tan extendido, pues, como lo describe el libro. No sé qué me tienes que comentar con eso, doctor Trejo, o la doctora Estrella. No sé si me di a entender. Sí, claro. Daniel creo que muy poco tiene que aportar con respecto a esa técnica quirúrgica. Eso es lo que describen los libros, sobre todo los libros americanos. Recuerda que yo me formé en una escuela europea y Alfredo se formó en una escuela maracucha. Incluso entre Alfredo y yo tenemos pasos distintos, pero yo creo que se deben adoptar los pasos no por preferencia personal ni por escuela, sino los que realmente aporten beneficios para el momento de decidir si es resecable o no es resecable. El Cattell es una fase quirúrgica que no todo el mundo la sabe hacer, que trae muchas complicaciones si no se sabe hacer, y el beneficio en lo particular no es tan importante como el riesgo de lesionar los vasos cólicos u otras estructuras tratando de hacer la maniobra de Cattell. Ok, muy bien. Doctor Trejo, gracias, doctora Estrella. Doctor Trejo, yo sé que en aras del tiempo usted fue rápido, ¿no? Fue bastante rápido porque no pudimos degustar bien las imágenes tomográficas, los criterios de resacabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, es cuestión después de ponerse a buscarlo por YouTube. Pero bueno, de todas maneras lo felicito, doctor Trejo, porque es un tema bastante, pues, es un tema fácil, el cáncer de páncreas, y bueno, pero bueno, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Elubia, doctora Fabiana, especialistas que están en el panel, por favor. Hola, buenos días. Yo tenía una duda. Al final, cuando tú estás hablando de los tumores que son irresecables, tú hablas que, por lo menos para el drenaje biliar, solamente se indica un stent. Si el paciente no se puede colocar un stent, ¿qué vamos a hacer en ese caso entonces? ¿Hay algo más que se pueda hacer o no? Buen día, doctora. Sí, por supuesto, estarían lo que serían las derivaciones biliodigestivas propiamente dichas, pero en la literatura describen que, bueno, el ideal es la colocación del stent. Y bueno, en cuanto a derivaciones, pues basándonos en el seminario del doctor Juan Ricciardi, pues la opción más viable según las características del tumor en este paciente, ¿no? En el caso particular. Sí, es importante recordar que los seminarios se dan en base a lo que corresponde a nivel mundial, no a lo que corresponde en base a acción local. Porque si fuese por dar seminarios de lo que nosotros pudiéramos hacer en el hospital, pues serían muy pobres nuestros seminarios. Con la llegada del Spyglass, Diana, es muy difícil que no se pueda colocar una endoprótesis.
porque es una visión directa de la estrechez y allí se pueden colocar los stents. Obviamente esa opción no es nuestra, quizás Daniel debió haber hecho un poco de énfasis en esa parte, de que los drenajes endoscópicos realmente nosotros no los hacemos por las condiciones económicas del país y de los pacientes, y caemos más en las derivaciones biliodigestivas. Y entrando en el tema de las derivaciones biliodigestivas, pues nada, sé que nosotros hacemos mayormente derivaciones con vesícula, pero esa es la derivación menos recomendada, porque es la que más rápidamente se obstruye. Y eso lo pueden haber visto ustedes cuando van los pacientes a control de sus derivaciones, que los pacientes nunca terminan de estar completamente anictéricos, o la recidiva de su ictericia es mucho más precoz que si nosotros hacemos las derivaciones con el hepático o con el colédoco. Fabiana Elubia. Yes. Buen día. A mí me pareció muy bien el seminario. Felicito a la doctora Estrella y al doctor Daniel. Fue llevado en el tiempo, se escuchó bien. Por supuesto que en cuanto a las cirugías y todo, pues bueno, nos enseñó los pasos y yo no tengo experiencia en ese tipo de cirugía, pero por lo menos nos ayudó a recordar cómo debemos canalizar un paciente que nos llegue con esta patología que no es nada fácil de diagnosticar. Feliz día para todos. Bueno, veo que en el panel ya no está la doctora Fabiana. Lastimosamente, los seminarios que me han correspondido ser tutora son títulos muy extensos. Solamente con la actualización del carcinoma de páncreas hubiésemos tenido por haber desarrollado un seminario. Más sin embargo, el título del seminario involucraba el manejo quirúrgico también. Entonces, uno hace en lo posible, en los seminarios que me han tocado así tan extensos, tratar de hacer la mayor síntesis que se pueda para poder cumplir con el tiempo, para que no caigamos en repetición y en aburrimiento, lo cual hace fatal un seminario. Me hubiese gustado que la doctora Fabiana estuviera para hacer la recomendación de que a futuro los títulos de los seminarios sean mucho más específicos. Otra recomendación que hago, que cuando hablamos de la clasificación TNM no nos pongamos a detallar esto, porque esto es demasiado tedioso. El que quiera saber la clasificación TNM, pues simplemente va a las guías, nada más. Simplemente mencionarlas, recordar que siempre está y que esto nos va a permitir en cuanto a la estadificación. Realmente la actualidad con respecto al diagnóstico es que la ecoendoscopia solo se utiliza para tomar biopsia. Anteriormente se utilizaba para valorar adenopatías, para valorar invasión vascular, pero en la actualidad básicamente ha quedado relegada para la toma de biopsia. Sin embargo, puede aportar la parte vascular sin ningún problema. Y con respecto al tratamiento, que los tumores que están en borderline siempre van a ir a quimioterapia, siempre. Eso es lo actual, eso es lo que se maneja. De hecho, el último webinar internacional que fue hace poco, se insistió mucho en que todo tumor borderline debe ir a quimioterapia previa. Lastimosamente a nosotros, pues los tumores siempre llegan en estados avanzados. Son muy seleccionados los casos que pueden ser resecables. Anteriormente, hace por lo menos unos 7 o 10 años atrás, hacíamos mucho más duodenopancreatectomía que actualmente. Me imagino que es por las condiciones actuales del país que hacen que el paciente acuda mucho más tarde, o que el paciente que se diagnostica no va a cirugía porque no tiene dinero para comprar las cosas que corresponden. La parte vascular, desde que yo me formé, había un banco de prótesis vasculares,
y cuando había infiltración de la arteria mesentérica o de la vena, simplemente colocaban prótesis. Sin embargo, los resultados no son alentadores y por eso casi no se habla sobre el tema. Por lo demás, pues yo espero que todo este bloque biliopancreático, que bien sé que es muy específico para los que lo hacemos, sirva para lo que está diciendo la doctora Elubia, para recordar cómo se diagnostica y para recordar las cosas mínimas que tenemos que hacer cuando nos encontramos con esto en una sala operatoria. Feliz día. Muchísimas gracias, doctora, y a todos los participantes. Bueno, creo que podemos dar por concluida el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias y feliz día.